Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Disani Israel López Ramos. Mi número de matrícula es 230-169-43. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 1. El nombre del reto es la jurisprudencia, la licenciatura y licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de elaboración es el día de hoy, 4 de febrero de 2025. Muy bien, en el reto actual nos toca hacer lectura de tres jurisprudencias, las cuales, posterior a su análisis, nos servirán para poder hacer contestación de cinco planteamientos que conforman el desarrollo del reto actual, los cuales haré lectura de uno por uno y podré ir contestando lo que se me solicita. Muy bien, primer planteamiento. Respecto al caso número uno, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o presentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Mi respuesta es la siguiente. Dentro de los métodos de integración que existen para crear jurisprudencia, encontramos que la reiteración es uno de los más utilizados cuando el sentido del voto es positivo. Esto se traduce en una conjugación de criterios jurídicos que se suscitan por el análisis crítico de diversos juzgadores a lo largo de múltiples tribunales, sustentando sentencias en el sentido particular de la determinación jurídica en cada uno de estos, logrando así entenderse como una decisión amplia, heterogénea y plural, permitiendo darle voz a diversos personajes que representan el acto jurídico a cada paso de las épocas y administrando la democracia en los anales de la historia del Poder Judicial. Es por esto que la integración por reiteración se considera un pilar fundamental cuando tratamos al respecto de la creación de nuevas jurisprudencias y como lo expresa el texto, fue la usada en este caso. De manera mayormente técnica, la reiteración consiste en la acumulación de criterios jurídicos que mantienen un entendimiento de conceptos equitativos o semejantes, los cuales se desprenden del análisis de distintos tribunales colegiados, así como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este acto mantiene el objetivo central de lograr establecer un criterio uniforme, el cual permita ser de aplicación homogénea en los casos a futuro, ofreciendo ser un precedente común para brindar normatividad legal y jurídica hacia los juicios que llegan a recaer en sucesos símiles. La reiteración se fundamenta propiamente en lo definido por el artículo 224 de la Ley de Amparo, la cual redacta lo siguiente. Artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Muy bien. Continuando con el planteamiento número 2, hago lectura del mismo. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia, primera jurisprudencia 93-2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia, primera jurisprudencia 78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primera instancia se realizó el análisis de la primera jurisprudencia 93-2013, décima época, misma que sostenía el hecho de que el juicio de amparo indirecto era procedente en contra del auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia inicial, al considerar que dicho acto afectaba indirectamente su libertad personal, al imponer un mandato judicial que limitaba su libertad de ambulatoria. Este criterio se apoyaba en la interpretación de las legislaciones procesales penales de los estados de Chihuahua y Durango. Posteriormente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la jurisprudencia, primera jurisprudencia 78-2018, décima época, interrumpió este criterio después de valorar y estudiar a profundidad el tema, efectuó un análisis más conciso al respecto, en donde se llegó al común acuerdo de que la citación, tanto en las leyes locales como en lo establecido por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no afecta directamente a la libertad personal, pues solo constituye una vía de comunicación judicial para que el investigado comparezca a una audiencia. Además, el posible procedimiento de aprehensión en caso de incomparecencia fue considerado como un acto futuro e incierto, el cual resulta dependiente de eventos circunstanciales que el propio imputado puede efectuar, tales como resulta ser el dolo, la malicia o el desconocimiento. En consecuencia, se determinó que el amparo indirecto es improcedente contra el auto de citación al tratarse de un acto judicial fuera de juicio que no afecta directamente la libertad personal, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Muy bien. Continuando con el tercer planteamiento, hago lectura del mismo. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época el Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias.
Mi respuesta es la siguiente. Según el orden que fecha el semanario judicial de la Federación, la presentación de las jurisprudencias de los casos fue en las siguientes épocas. Para el caso número uno, esto se publicó en la novena época. En torno al caso número 2, este se publicó en la décima época. Y en lo referente al caso número 3, este fue publicado también durante la novena época. Muy bien, continuando con el cuarto planteamiento, hago lectura del mismo. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Mi respuesta es la siguiente. Las jurisprudencias que se concreten en los tribunales, así como en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán la obligatoriedad de ser atendidas por todas las autoridades judiciales del territorio nacional, exceptuando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados, por lo que el resto de dichas autoridades se encuentran obligadas en acatar y aplicar la jurisprudencia establecida, garantizando así la uniformidad de la interpretación y aplicación del derecho en todo el territorio nacional. Este acto contribuye a la certeza jurídica y a la protección de los derechos de los ciudadanos, al asegurar que las decisiones judiciales se basan en criterios consistentes y fundamentados en la ley. Esto es respaldado por el artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual reza lo siguiente. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Derivado de esto, en el caso en cuestión, también es posible determinar que se está cumpliendo el último párrafo del artículo mencionado, en donde se determina que ninguna aplicación de jurisprudencia podría ser con índole retroactiva en pro de afectar a alguna persona, tal y como reza el artículo de la siguiente manera. Continuando el artículo 217 de la Ley de Amparo, dice así. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Muy bien, continuando con el planteamiento número 5, hago lectura del mismo. En el caso número uno, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben de emitirse para su aprobación. Mi respuesta es la siguiente. Para mí resulta ser este un caso de polémica, ya que el artículo en cuestión se presenta en el apartado titulado Jurisprudencia de precedentes obligatorios, el cual reza de la siguiente manera. Artículo 123. La jurisprudencia por reiteración de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustenta un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones con una mayoría de cuando menos 4 votos. Con lo cual, sí estaríamos cumpliendo dichas condiciones al tener 5 sentencias a favor del sentido de la jurisprudencia y todas con al menos 4 votos en sentido positivo. Por eso es importante aclarar que este artículo fue derogado según las reformas del 7 de junio de 2021, así como el del 13 de marzo de 2025, dejando únicamente el artículo 222 como el que sustenta el apartado jurisprudencias por precedentes obligatorios, el cual reza de la siguiente forma. Artículo 222. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen presentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 6 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Con esto podemos contemplar el hecho de que ahora solo será necesario que una sentencia sea aceptada por al menos 6 votos de los ministros del Pleno de la Corte, dando obligatoriedad a la misma, lo que extingue el artículo 223. Y de igual forma, recordemos que derivado de la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no cuenta con 2 salas. Por eso el artículo 123 ya no es procedente y únicamente el artículo 122 es posible de valorar ya que se contempla a 9 ministros y un solo pleno. Muy bien. Pasando a la conclusión, haré lectura de la misma. Mm. La jurisprudencia constituye un pilar fundamental del sistema jurídico mexicano, ya que con esto se logra garantizar la coherencia, certeza y estabilidad en la interpretación y aplicación del derecho, por lo que su importancia radica en
en que orienta a los órganos jurisdiccionales y asimismo permite el fortalecimiento de la seguridad jurídica, promoviendo la igualdad al evitar decisiones arbitrarias o contradictorias en casos semejantes, en los cuales una solución similar podría ser comprensible. Es por esto que su utilidad práctica se refleja en la eficiencia del quehacer judicial y en la protección efectiva de los derechos, al ofrecer criterios claros que guíen tanto a jueces como a litigantes, logrando así que la jurisprudencia no solo complemente a la ley, sino que genere un proceso dinámico de cambio y adaptación según el contexto y realidad social de la época, lo que le permite consolidarse como un instrumento indispensable para la justicia y el Estado de Derecho. Con lo anterior, podemos finalizar que estandarizar las opiniones de los juzgadores mediante la expansión de una cosmovisión del derecho mayormente holística nos permite ofrecer análisis jurídicos de vasta calidad, ampliamente nutridos con el conocimiento y expertise del derecho de cada uno de los ministros y magistrados que anteponen distintas corrientes de pensamiento en una mesa de debate técnico jurídico de forma profesional y heterogénea, logrando sintetizar dichas conjeturas y constituir una nueva jurisprudencia, logrando brindar así representación y resguardo a las garantías de cada ciudadano. Muy bien, pues así es como termina mi participación. Quedo a la expectativa de cualquier comentario que mi asesora guste realizar a mi trabajo y no tengo nada más que decir, más que agradecer su valioso tiempo. Muchas gracias. Buenas noches.